viendo y palpando cada día más con respecto a, por ejemplo, la mala disposición de la basura, y me quiero referir a eso, que es un tema que nos tiene de verdad bastante a todos preocupados, el tema del Cerro Patacón puntualmente, porque parece un mal de nunca acabar, y cómo esto realmente está, por ejemplo, afectando nuestra huella ecológica. Bueno, hay que partir diciendo, bueno, estamos en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y creo que esa es la fecha típica para que nosotros podamos medir avances, ¿sabes? Hitos recorridos con logros. Sin embargo, es una fecha que nos trae más cuestionamientos que celebraciones de avances. Si bien Panamá tiene una riqueza impresionante, no solo natural rural, sino natural urbana, nuestras acciones no están ayudando a que esa riqueza se fortalezca y aumente. En ese sentido, en la parte urbana, lo que mencionas de los temas de manejo de desechos es nuestro gran fracaso como sociedad, que a la fecha que estamos del siglo XXI, ya casi un cuarto de siglo transcurrido, nosotros tengamos un manejo de los desechos como al inicio del siglo XX, donde pretendemos que carro por carro, casa por casa, se recoja toda la basura junta y se lleve a un punto que desaparece en medio de la nada en un vertedero. Y lo que está pasando es que esa contaminación ya nos está afectando el agua, la salud pública y la pérdida de bosques, porque además lo tenemos en un sitio vital para la biodiversidad urbana. Pero ese es el problema más grave urbano. El problema más grave nacional es la incongruencia con la política que se ha establecido de un país minero sin haber desarrollado realmente los estudios, las consultas, los análisis y los fortalecimientos de las instituciones. Es ahí que la reciente aprobación del gobierno de la mina Cerro Quema en Los Santos, en el área de más estrés hídrico del país, es la gran incongruencia ante la recién declarada emergencia climática. Entonces, este tipo de dicotomías donde por un lado promovemos un país súper a la vanguardia en materia ambiental a nivel internacional, que logra muchos préstamos para adaptación climática y para otras cosas, luego vemos que no hay rendición de cuentas sobre esos dineros, no sabemos en qué planes se están invirtiendo. Hay información que el Ministerio de Ambiente está generando a través de su Oficina de Cambio Climático, pero luego no hay esa coherencia en las aplicaciones, en la divulgación a tiempo y sobre todo en la transversal que debe haber con las instituciones. Porque tú dices, un país como Panamá debe tener un sistema de manejo de desechos del primer mundo, con todo lo que estamos promulgando hacia afuera. Y somos uno de los países de Latinoamérica más atrasados en manejo de desechos, de residuos, aprovechamiento final y reciclaje. Licenciada Banfield, Escucho. eh, esto que usted acaba de mencionar de la imagen que tiene Panamá a nivel internacional por sus logros, avances o lo poco que haya hecho desde el gobierno o las instituciones en materia ambiental, me llama mucho la atención porque me trae a memoria la conferencia del COP26, donde estuvo el presidente Cortizo, donde estuvo el ministro del Ambiente y otros funcionarios de Panamá, donde después de eso se dijo, por lo menos a los panameños, que allá en, en Escocia, creo que fue, Panamá había Exacto. servido como modelo, que era un modelo para otros países. Y tiempo después se nos dijo que Panamá se consolidó como un país carbono negativo. Primero, ¿qué significa ser un país carbono negativo? ¿Y qué tan cierto es eso que Panamá lo es? Bueno, mucha gente técnica en la materia, especialista, pone en duda la medición. Sin embargo, a nuestro entender es algo bastante simple. Eh, para las mediciones que se hicieron en el año 2017, ojo, que la línea base parte de allí, nosotros tenemos más bosques
capturando dióxido de carbono que emisiones, que la generación de emisiones. Esto tiene un componente importante, que es que tenemos un territorio con una baja densidad de población. El otro componente es que no somos un país industrializado, o sea, no tenemos grandes industrias contaminantes, y tenemos un regalo de la naturaleza, que tenemos gran cantidad de bosques que están haciéndose, que son los sumideros de carbono. Esa sumatoria hace que nosotros seamos carbono no neutral, sino negativo. Sin embargo, esa imagen partió, esa línea base partió del 17. ¿Qué ha pasado del 17 para acá? La minería se ha expandido, por ejemplo, y eso consume más bosques. Hay que medir el sector agropecuario, si está extendiéndose. Por ejemplo, la ganadería está ganando gran cantidad de terrenos en el área del Darién. La ruta migratoria ilegal que no se ha podido controlar está tumbando gran cantidad de bosques en el Darién. La política inmobiliaria ha continuado en los temas de devastación de manglares y en el área de la cuenca del canal, en la parte norte. Entonces, sí, ciertamente ha habido una reforestación, o han habido suelos agrícolas que se han abandonado, y esa regeneración natural ha compensado esas pérdidas. Pero lo que quiero decir con esto es que si nosotros no tomamos acciones para mantener esa condición natural que nos les dio la naturaleza, de esos bosques que están ahí capturando carbono, y nosotros vamos industrializando, como por ejemplo con la minería u otros tipos de desarrollos que generan emisiones y que consumen bosques, entonces esa condición de carbono negativo, que es tan sensible, que es una línea muy delgada, la vamos a perder. Entonces usamos eso como una pantalla afuera, pero no estamos tomando las acciones para mantener esa pantalla y darle contenido, darle fortaleza. Por ejemplo, en el área de Azuero, hay proyectos de organizaciones, organismos locales, internacionales, apoyando a pequeños productores a cambiar sus prácticas, pero no está la política nacional agropecuaria sostenible, donde hay un acompañamiento por parte del Estado a generar esas transformaciones en las prácticas agrícolas. Más bien, esas prácticas tradicionales se están extendiendo al Darién, donde estamos reemplazando selvas por potreros. Así es. Y con eso que usted acaba de mencionar, licenciada, disculpa, Egna, usted habla de cambio de prácticas para lograr un uso sostenible, o prácticas que sean sostenibles desde el punto de vista del uso de suelo para actividades agropecuarias. Yo recuerdo que una vez aquí se dijo que el uso de suelos para actividades agrícolas o ganaderas y demás hacía más daño que la tala de árboles. Al final, eso es así, porque usted menciona el traslado de prácticas de Azuero a Darién, y casualmente en Darién fue que se nos mencionó que el uso de suelos para actividades agropecuarias se estaba dañando más, o que esta actividad estaba haciendo más daño al ambiente que la tala de árboles que se está haciendo en el Parque Nacional Darién. En efecto, lo que pasa es que esto se puede comparar con la analogía esa que siempre se habla, de que si tú tienes una ranita en agua y pones a calentar el agua, la ranita se va como acomodando y no se da cuenta cuando la ranita se quemó. Pero si tú echas una rana en un sartén caliente, la rana va a saltar, porque va a reaccionar ante ese calor. Bueno, nosotros somos la ranita en el agua que se va calentando, y esa deforestación paulatina por una política, digamos, hay que producir alimentos. Es normal y es saludable, y debemos tener una política agroalimentaria de soberanía y seguridad, ¿ok? Eso está bien. El tema es el cómo. Entonces, los santeños han ido abandonando Azuero. Los suelos de Azuero se han ido transformando en desarrollos turísticos y otras cosas, bien por los santos, pero esos santeños se han ido mudando a la parte norte de Colón, al Caribe colonense, al Darién, y con las mismas prácticas antiguas están empezando a consumir esa selva.
De hecho, hace algunos meses o un año atrás escuché una gran noticia de que ahora una finca ganadera en el Darién estaba exportando carne a China. Yo nada más me imaginé aquel potrero en el medio del Darién para exportar carne a China. Yo me pregunto, ¿dónde está el plan del manejo del Darién, el ordenamiento territorial del Darién, donde sabemos que tenemos de las selvas más importantes del planeta, no de Panamá, del planeta, que simplemente está abriéndose de manera casi que improvisada para garantizar una producción ni siquiera pensando en el consumo nacional, sino hasta para exportación? Aplaudimos el esfuerzo del sector agropecuario y necesita todo el apoyo que le podamos dar, pero necesita sobre todo un apoyo en transformación de prácticas, en ocupación de menos suelo, en prácticas silvopastoriles, en diversidad de productos para que haya cobertura boscosa también ahí donde se producen alimentos y que haya cosecha de aguas. Y esto va también para la región azuerense, donde está el tema seco. Esa fue la primera promesa del presidente, las cosechas de agua, que la gente se burlaba como si fuera una cosa, es una cosa muy cierta y muy positiva. ¿Dónde está el plan de cosechas de agua ya implementado luego de 4 años? Ahí fuimos al centro de Macaracas, donde por esfuerzo propio algunas comunidades productoras pequeñas han pedido donaciones a programas de Naciones Unidas y han hecho proyectitos muy pequeños pero muy simbólicos de lo que podría tener Panamá con estas fuertes lluvias cuando caen, resumiendo su agua para tener en la estación seca. Y lo están haciendo con éxito, sin acompañamiento de nadie. Entonces, esas pequeñas experiencias deben ser experiencias que queden como en un manual, de manera que ya las instituciones correspondientes puedan generar esas buenas prácticas en otros sectores. Mi ambiente tiene mucha información sobre eso. El problema es que no hay ¿cómo te digo? Una conversación para aplicación de las medidas entre la información que genera mi ambiente y la correcta toma de decisiones sobre el territorio. Arquitecta, en su momento se habló del patrón de comportamiento de la huella ecológica en Panamá y recuerdo yo que en aquel entonces el propio ministro del Ministerio de Ambiente señaló su preocupación, aquí, así como la ha señalado con relación al vertedero del Cerro Patacón, que lo ha denominado como un desastre ecológico. ¿A qué se refiere cuando se habla de ese patrón de comportamiento de la huella ecológica de Panamá para hacer docencia al respecto? O sea, la huella ecológica relacionada al Cerro Patacón, al vertedero. ¿Te refieres a esa relación, Edna? No, en general, cuando hablamos de la huella, del comportamiento que tenemos nosotros como país en ese tema de la huella ecológica. Ya, sí. Ok. Lo que pasa es que para ser cónsonos con esta realidad natural, ¿no? que tenemos los panameños de nuestra abundante riqueza natural, nuestra huella ecológica debería tender, y la huella ecológica no es más que nuestra forma de comportamiento, o sea, cómo nos movemos, lo que consumimos, lo que producimos, lo que desechamos, todo eso tiene un impacto en el planeta, en dos sentidos. Los recursos que necesitamos para producir y para nuestro consumo, y los recursos que se desechan y el planeta los tiene que procesar porque tiene una biocapacidad limitada para procesar eso que se desecha. Entonces, esa sumatoria es la huella ecológica que nuestra vida deja sobre el planeta. Entonces, para ser cónsonos en nuestra forma de vida con esa riqueza natural tan importante, nuestra huella ecológica debería considerar más prácticas de conservación para aumentar esa riqueza natural, y eso es disminuir nuestro impacto, es decir, disminuir nuestras emisiones, menor consumo energético, un consumo más racionado del agua, un manejo de desechos, de aprovechamiento y reciclaje para disponerlo menos sobre el planeta, la Tierra, que es la que luego tiene que procesar. Una movilidad más sostenible, y para hacer una movilidad más sostenible hay que hacer ciudades más eficientes, hay que hacer mejor uso del transporte público. Es decir, nadie dice que para conservar la naturaleza hay que quedarse inmóvil viviendo bajo un árbol. Tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que vestirnos, pero ¿de dónde viene lo que comemos? ¿De dónde viene lo que vestimos? Hay prácticas que se pueden hacer
que se le llaman prácticas económicas, que se le llama economía circular. Y la economía circular es simplemente seguir el sentido lógico de la naturaleza, que es, en la naturaleza no hay ninguna especie que bota y deja ahí. En la naturaleza el desecho de una especie es la materia prima de otra. Si nosotros aplicamos ese concepto a nuestras prácticas, a nuestro modo de consumo, a nuestro modo de producir, porque se puede, entonces estamos reduciendo nuestra huella ecológica y de esa manera siendo más coherentes con ese patrimonio natural que nos toca conservar. Sin duda, licenciada, que hay que seguir viviendo y el desarrollo debe continuar. Hay un daño que ya se ha hecho durante las últimas décadas, producto de malas prácticas o costumbres de los ciudadanos. Pero ¿cómo hacemos para promover ese desarrollo y que nuestras ciudades, nuestro país siga creciendo de una manera sostenible? ¿Qué tipo de cosas tenemos que cambiar para seguir haciendo desarrollo, pero sin hacer daño al ambiente? Esa pregunta es la pregunta del $1.000.000.000 y es muy interesante. Y esa pregunta no se responde igual en Colombia o en Nueva York o en Shanghai, China, o aquí en Panamá, ni siquiera en Chitré y Ciudad Capital. Esa pregunta tiene una connotación de conocimiento del entorno en cada situación, del tipo de cultura, de prácticas, de recursos naturales, de vulnerabilidades también y de riesgos. Cuando uno entiende su entorno y dónde está tu potencial de aprovechamiento en el tiempo de manera sostenible, entonces se diseñan los procesos para que se garantice buena calidad de vida y al mismo tiempo protección de esas fuentes naturales de tu riqueza. Por ejemplo, si hablamos de Ciudad de Panamá, somos una ciudad costera que vive a orilla de mar. Somos una ciudad con muchísimos ríos. Nuestra ciudad está sentada sobre 5 cuencas hídricas y no las vemos porque están tapadas por 1000 cosas. Nuestra ciudad tiene una temperatura que oscila entre, bueno, ahora entre los 20 y los 30 grados ya a este punto. Sin embargo, entonces, y tiene una riqueza natural importantísima. Somos la única ciudad del planeta Tierra inmersa en un bosque tropical húmedo que su zona urbana expandida hasta el Atlántico conecta 2 océanos. Eso solo pasa en Panamá. Entonces, ¿cómo desarrollar vivienda, por ejemplo, dentro de estas condiciones? Hombre, no podemos hacer barriadas de casitas unifamiliares ocupando suelo ad infinito como si el suelo fuera infinito. Tenemos un suelo limitado. La población crece, el suelo no. Entonces tenemos que densificar, no significa que ahora todo va a ser rascacielos como Punta Paitilla, pero podemos tener edificaciones de 2, 3 pisos, en algunos casos 5, 7 plantas, casas adosadas, triplex, o sea, empezar a buscar un modelo que genere menos ocupación de suelo metiendo más personas. ¿Por qué? Porque en ese suelo que se libera, recuperamos áreas verdes, recuperamos áreas para el agua, recuperamos ribera de los ríos. Eso lo necesitamos para contener las inundaciones, recuperamos manglares. Entonces, de esa manera podemos vivir, tener un lugar digno donde vivir y además cercano. O sea, si tú generas edificios de 4 o 5 plantas con comercio en la planta baja, tú bajas de tu apartamento a comprar tu comida, vas a la lavandería, vas al salón de belleza, caminando, ni siquiera tienes que tomar el auto. Ese tipo de cosas hace más eficiente y más ecológica una ciudad. No podemos seguir soñando con el modelo de los años 50, donde todo el mundo quería tener su casita con su lote y sus 3 estacionamientos para sus 3 carros. Esto ya no puede ser en un planeta donde vivimos 8.000.000.000 de habitantes. El recurso más preciado es el suelo y el suelo no se multiplica, sino que se reduce en la medida que lo vamos ocupando más. Entonces, este tipo de variables hay que traerlas a la mesa de discusión cuando se hacen los planes, cuando se discuten los proyectos. Y ahora está la variable del cambio climático. Claro. ¿Qué hacemos haciendo edificios de playa a orilla del mar, donde la costa está desapareciendo por la elevación del nivel del mar? Eso es ir contra la vida e ir contra la sensatez. La Entonces, ¿para qué sí. es la información climática si luego hacemos la antítesis?
Sí, Raiza, ya para ir finalizando, son las 3:58. En este marco del Día Mundial del Ambiente, este año básicamente el lema es en busca de eliminar la huella plástica. Y hace unos días escuchaba yo, creo que Sergio lo comentó, que en sus redes usted estaba un poco molesta por un supermercado, que no voy a mencionar el nombre, seguía dando bolsas plásticas. Ahora bien, este tema de la ley que se aprobó en busca de eliminar esa huella plástica, yo no sé si fue mal concebida, porque una cosa es que eliminen las bolsas plásticas, pero existen las biodegradables, que entiendo yo que ese era el fin, pero además de las biodegradables, nunca se dijo que yo tenía que cargar con el costo de esas bolsas, que es un tema que yo no sé por qué nosotros nos hemos quedado callados y nos han trabado el costo de las bolsas, además. Porque si tú estás comprando en un sitio como era antes, si te daban las bolsas, ¿por qué ahora no dártela? Entonces es un tema que yo no sé quién es el que se está rebuscando allí, quién es el que está detrás del negocio, pero nosotros pues nos quedamos chipín, calladitos, y tenemos cada vez que vamos a un lugar, si tú no llevas tu bolsa, tienes que venir con la mercancía en la mano, porque no te van a dar bolsas a menos que compres las benditas bolsas reutilizables. Entonces, es un tema que hay allí que no sé qué fue lo que pasó con el tema de esa ley. Sí, está bien que tengamos que proteger el ambiente, pero no tampoco a costilla de llenarle los bolsillos a otro vivo. De acuerdo, pero hay que aclarar algo. Si te dan la bolsa o la tienes que pagar, cuando te dicen que la bolsa te la están dando gratis, igual la estás pagando. O sea, de una forma o la otra, la empresa te está traspasando el costo. Por supuesto, por En la que te supuesto. la cobra simplemente está siendo más transparente y te está diciendo te la estoy cobrando. En la que no te la cobra, te lo está cobrando en lo que estás llevando. Eso ha dicho, sea la que sea. Ninguno la regala, todos las De cobran. acuerdo. Dicho lo que sea de plástico o sea reutilizable, para aclarar eso. La ley no estuvo mal formulada. La ley lo que pasa es que nos saca de nuestra zona de confort, donde vamos, nos daban el plástico, echábamos y nos daban 2 y 3 bolsas plásticas por bolsa, o sea, porque cada vez eran más delgadas y llegábamos a la casa con ese montón de plástico, y ese plástico era lo que más encontrábamos en las limpiezas de playa, el plástico de las tienditas y los supermercados. La ley ayudó a que ese plástico desapareciera prácticamente de las playas. Y eso es uno de los plásticos que está generando un gran problema. ¿Qué hace la ley? Incomodarnos, sí, porque te tienes que acostumbrar a tener tu bolsa. Y si ya no quieres tener esas bolsas que te dan o que compras, cada vez hay más alternativas. Yo no sé si tú te acuerdas, Edna, pero cuando tú y yo éramos niñas, nuestras abuelas iban al mercado con estos carritos de tela, de una tela gruesa, y nosotros podemos volver a hacer eso. Hay un mega mercado en Panamá a los que todos vamos, donde nunca en su vida nos han dado una bolsa. Nosotros salimos de ahí con cajas o con las cosas con maletero, ¿ok? O con nuestras bolsas. Así que el hecho de que no lo podamos hacer es mentira. Lo que pasa es que cualquier alternativa que nos facilite la vida, todo el mundo va a decir gracias por pensar en nosotros porque nos facilitaron la vida, pero el medio ambiente requiere de nuestra incomodidad y que salgamos de nuestra zona de confort, porque nos estamos tirando el planeta por el retrete. Pero no se han eliminado las bolsas del todo, Raiza, son las 4:01. Por ejemplo, en las bolsas Ziploc, no la van a, no, eso también afecta. Pero vámonos al cambio, son las 4:01. Permítanos ir a una pausa y al volver con las seguimos conclusiones. con este tema. Con mucho gusto. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Actualidad, noticias y deportes a la hora, aquí en Radio Panamá. Este es el Minuto 60. Bienvenidos al Minuto 60, les saluda Ángel Valdés con la información a esta hora. La directora nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, Elvia Lau, se refirió este lunes al proceso de convocatoria de las empresas interesadas en obtener la licencia de fabricación de derivados del cannabis medicinal. Indicó que a partir de hoy las empresas o personas pueden acceder a la página web del MINSA, en donde retirarán las bases que contemplan las indicaciones para participar y buscar ser seleccionados. Previamente explicó que se había realizado la convocatoria
en 3 diarios de la localidad por 5 días, como establece la norma. Detalló que dentro de las bases que se encuentran 11 formularios, incluyendo un checklist que menciona todos los requisitos que debe ir aportando el aspirante para obtener la licencia. Recalcó que el próximo 19 de junio sostendrán una reunión de homologación en donde tendrán la oportunidad de realizar las preguntas con relación a la fabricación y comercialización de los productos derivados del cannabis. Además, indicó que los interesados entregarán sus documentos en sobres cerrados y así permanecerán hasta el 18 de septiembre, que se cumplen los 75 días según lo establecido. Sostuvo que para el 19 de septiembre se procederá con la apertura de sobres frente a los participantes y se verificará si cumplen con todos los requisitos para ser seleccionados. En cuanto a las noticias internacionales, les tenemos que hay un escándalo en Austria, y es que por un error en una hoja de cálculo dieron por ganador al candidato equivocado. El principal partido opositor de centro izquierda del país revirtió el resultado de su elección interna debido a un error informático. Andreas Babler, el alcalde de la ciudad de Dresden, cerca de Viena, se convierte en el nuevo líder de los socialdemócratas, mientras el partido intenta cambiar su suerte antes de las elecciones nacionales previstas para el próximo año. En una convención del partido este fin de semana, Hans-Peter Dossel, el gobernador de la provincia sureste de Bunger y una figura más conocida por el público, había sido declarado estrechamente como ganador. Pero en una conferencia de prensa convocada de manera urgente hoy lunes, la jefa de la Comisión Electoral del partido, Micaela. Buenas tardes, Ricardo. Gracias. Y avanzamos con ya la parte de conclusiones, conversando con la arquitecta y ambientalista Raiza Banfield. Antes de irnos a la pausa, quedó su respuesta pendiente con relación a esta situación que tenemos y responsabilidad de todos de ver cómo cumplimos con minimizar la huella de plástico. Y le decía yo que, bueno, que al final se dio un gran paso, sí. Nos molesta, sí, tener que pagar las bolsas y tener que llenarle los bolsillos a otros, pero hay un hecho cierto, no todo el plástico se ha podido reducir o ha desaparecido, ni va a desaparecer, porque hay cosas que se requieren, como por ejemplo le mostraba yo la bolsa Ziploc, esas siguen en el mercado y las requerimos para muchas cosas, tienen un sinnúmero de utilidad. Ahora bien, ¿qué acciones considera usted, arquitecta, debieran hacerse como país y estrategias para ir poco a poco minimizando sí esa huella de plástico y sobre todo pues ir en busca de esa protección de nuestra huella ecológica o el cambio o modificación de esa huella ecológica? Sí, Ana, yo entiendo el punto y resulta que es que esa ley de reducción de las bolsas plásticas era solamente el primer paso, porque tenemos en nuestra vida, estamos inundados de plástico. O sea, están los envases, el champú, las medicinas, o sea, cantidad de cosas en nuestra vida, las bolsitas de los frijoles del supermercado, o sea, todo está en plástico. Desde que se descubrió que el plástico era un material tan flexible para tantas cosas, transformaron nuestra vida en practicidad y comodidad y nos pusieron el plástico. Lo que no se sabía eran las implicaciones que iba a tener para el planeta, donde hoy ya se le hacen exámenes a neonatos, donde ya traen microplásticos en su sangre, y eso tiene graves consecuencias para la salud. La raíz del problema es el plástico y la industria debe ir transformando hacia productos. ¿Cómo era el mundo antes del plástico? Sí, se dañaba la leche, tal cual. Bueno, empezó el Tetra Pak. El Tetra Pak es un producto más noble que el plástico porque es más reciclable, es más aprovechable en muchas partes. El impacto es menor, pero de ahí tendríamos que seguir evolucionando a que todas estas cosas, viste que el año pasado o hace 2 años salió una segunda parte de la ley que era para eliminar las bolsitas plásticas con las que venía cubierta la ropa, de la lavandería, el tema de los carrizos, o sea, tenemos que seguir avanzando. En efecto. Entonces, se trata de que cambiar nuestras prácticas implica cambiar desde las industrias que tienen que reinventar sus modelos de producción, hasta nosotros como consumidores ser más conscientes. Hoy día hay tiendas de refill. Tú puedes ir a distintos puntos que
hacen refill de arroz, refill de frijoles, refill de ciertas cosas y no llevas una bolsa de plástico. Hay cada vez más productos para cargar tus cosas. Entonces, yo creo que requiere, primero que todo, conciencia personal. Y segundo, que nadie quita que la gente gane dinero de su negocio, pero empiecen a ser creativos en ganar dinero en medidas que salvaguarden al planeta. No podemos ser tan mezquinos con los que vienen. Entonces, ser sensato, ¿cómo es posible que van a hacer de uso desechable un material que dura 1000 años? Entonces, no tiene sentido. Hagamos de uso desechable un material que de verdad se funda en la naturaleza y genere nueva vida. Lo que pasa es que mucho del mito de las bolsas biodegradables es que no son tan biodegradables. Y lo que generan son micropartículas más graves que los plásticos más grandes. Entonces, yo creo que esta consigna que tiene Naciones Unidas para el día de hoy es sin contaminación por plástico, es porque tenemos que ir a la raíz del problema, no solo cargar nosotros con la culpa de llevar la bolsita o pagarla, sino la industria, ¿qué está haciendo para recoger sus plásticos? Y no podemos seguir, ok, ahora ya no tenemos la bolsa de supermercado, pero ahora tenemos una nueva botella de leche de otro tamaño que no había, de plástico. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y por ejemplo, alguna recomendación, Raiza, para que desde nuestros hogares tomemos esas acciones y podamos contribuir en efecto para disminuir nuestra huella. Eso, por ejemplo, ahorita hay un montón de iniciativas. Yo estoy muy orgullosa de conocer chicas como Círculo Cero o Ecorefil o los chicos de Istmo. O sea, hay muchas iniciativas comerciales que están impulsando la economía circular, en donde tú puedes obtener productos cero basura, donde vas, como dije antes, con tus envases de refil, apoyas a esa economía local, porque a la vez estas chicas que te venden ese frijol en refil están apoyando a un productor sostenible allá en Azuero o en Chiriquí. Entonces tú te vas generando una cadena de valor entre lo que se produce, quién lo vende y cómo yo consumo. Ser más conscientes. La ropa. Dejemos de estar comprando cada 6 meses la nueva temporada. Ahorita hay tiendas que están trabajando diseñadores panameños con costureras panameñas, y si no quieres lo panameño, bueno, pero mira que no sea ropa que nos viene del continente asiático, sino que mientras, o podemos intercambiar ropa, comprar ropa de segundo uso, o sea, hay una serie de prácticas que podemos ir asumiendo en nuestra vida para ser más coherente con esa huella ecológica. Lo que pasa es que decimos muy fácil, hay que reducir la huella ecológica. Los gobiernos Sí, tienen sí, la política de cambio climático, tú, yo, ¿qué sí, estamos haciendo? es correcto. Así Siempre que esperamos que los demás Exactamente. hagan y medio nosotros ambiente nos Ajá, toca a todos. así es, totalmente, totalmente. Ujú. Así es. Así que realmente todos podemos hacer algo y luego exigir, este es un año político. Nosotros en la crisis que estamos, no podemos estar esperando que el político nos venga, yo te voy a resolver, yo te voy a hacer la plaza deportiva, yo te voy a nombrar. No, señores, nosotros necesitamos desde el representante de corregimiento hasta el presidente de la República, cuál es el plan de adaptación climática desde el nivel local, a nivel ciudad, a nivel país, que voy a estar impulsando desde mi curul, desde mi junta comunal, desde mi plan, desde mi municipio. Aquí hemos pasado agachados 5 años y volvimos al populismo clientelista por la COVID, por lo que sea, y hemos perdido dinero de descentralización que servían para adecuar nuestras ciudades ante estas crisis, y hoy estamos en retroceso. Por ejemplo, los 100 millones de dólares que dejamos acordado con el préstamo del BID para el tema de inundaciones, y ahí le abro la puerta a don Denis, que va a hablar seguramente Sí, de eso. ¿Sabes que ya no seguro. son 100 millones? Son 85 millones, porque 15 se usaron para COVID. Y ok, y los 85, ¿cómo se van a aplicar y por qué todavía no se ha empezado ese proyecto que estaba diseñado y listo para ejecutar y mitigar las inundaciones en Juan Díaz? Los proyectos de adecuación de Vía Argentina, de Calle Uruguay, tenían que continuar. Intervenir una calle, un barrio, no disminuye los problemas de inundaciones de la ciudad. Hay que cambiar la infraestructura pluvial de la ciudad. Hay que recuperar las riberas de los ríos. Hay que dejar en los desarrollos zonas verdes, pero queremos construir hasta la última pulgada cuadrada del lote. No podemos ser tan mezquinos. Decía Gandhi, hay suficiente en el mundo para satisfacer nuestras necesidades, pero no para satisfacer nuestra gula. Y en Panamá estamos viviendo de una gula que no se nos acaba nunca, y por eso queremos
más y más, como si la riqueza puede crecer infinitamente mientras los recursos naturales son finitos. Bien, y De esa ahí que tenemos misma, que tomar conciencia. por supuesto, y en esa misma línea, porque los temas se alinean precisamente, vamos a hablar con José Donderis, especialista en prevención de riesgo y exdirector del SINAPROC, sobre planificación y desarrollo urbano en el país, y que vimos el fin de semana, pues ayer, un tema de lluvia que causó estragos. Te invito, Raiza, a que te quedes igual aquí en esta conversación, porque de seguro hay mucho que aportar como arquitecta y como ambientalista que eres, porque es un tema que ahora vimos lo que pasó, qué está más por suceder. Casas inundadas, calles inundadas, un desastre. José Donderis, buenas tardes, aquí Sergio Rivera, le damos la cordial bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto. Muy buenas tardes, Edna. Muy buenas tardes a todo el equipo de Radio Panamá, a nuestra arquitecta Raiza. Muy buenas tardes. Saludarlo, Deris. Gracias, gracias. Para mí es un gusto ver la gente que promete por Panamá y que está buscando los cambios necesarios. El problema más serio que está teniendo nuestro país es que no estamos cumpliendo con el ordenamiento territorial. Estamos construyendo ciudades vulnerables. La semana pasada teníamos mensajes sobre el mar de fondo y fácilmente te puedo indicar de que en la costa pacífica los efectos que podemos encontrar es de que debimos haber tomado la marea más alta del año, arriba de los 18, creo que podemos estar 18.7, 18.9, hablando en pies, y de allí tomar la altura histórica del aguaje o marea de fondo más alta registrada en la historia de los últimos 100 años. Y de allí en adelante, entonces, colocar la distancia del aislamiento. Pero queremos vivir dentro de la zona del mar. Vamos a seguir viviendo esto y cada vez va a ser peor, porque seguimos con la política de que si yo vivo al lado de la costa o en la zona insular, muy cerca al mar, tengo la mejor vista. Creo que es poner en riesgo tu inversión y la vida de tu familia. Lo otro que también está ocurriendo es de que estamos permitiendo, y en este año, que es un año politiquero, las autoridades que están en turno se van a estas urbanizaciones que son no formales, son informales, y comienzan a llevar tubos de agua, comienzan a dar permisos para que pongan energía eléctrica, y si esas zonas que fueron invadidas, fueron tomadas a la fuerza, no están dentro de un plan, sabemos que estamos generando vulnerabilidad. Esto está generando que nuestro país cada vez sea más vulnerable. Nosotros somos hoy mucho más vulnerables que hace 5, 10, 15 o 20 años. Y esto obedece a dos factores. Uno, a que estamos creciendo desordenadamente y rápidamente y estamos generando en el territorio ocupación que está generando vulnerabilidad en costas, en pendientes, cerca a ríos. Y lo otro es que no existe realmente una supervisión adecuada por los gobiernos locales y por las entidades del gobierno central sobre el desarrollo. Dicho esto, entonces tenemos las amenazas que tenemos latentes. Estamos en la transición, o ya casi dentro de la temporada lluviosa, y ayer nos sorprende una lluvia que generó 80 milímetros de lluvia, que 1 milímetro equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado, o sea que nos cayó una columna de agua de 80 centímetros por metro cuadrado en básicamente menos de 3 horas. Esto genera el desbordamiento de varias de las quebradas, pero también el desbordamiento y el colapso del sistema de drenaje que están llenos de basura porque tenemos una mala disposición final de los desechos y está generando son muchas de las áreas anegadas que podamos observar con personas dentro de ellos, están en zonas donde no hay quebradas ni hay ríos, pero sí hay drenajes fluviales obstruidos y vemos que nadie está trabajando sobre ello. Esto está generando. Sí, pero don Deris, ¿no está entonces a su juicio funcionando
las normativas que tiene Panamá en materia de ordenamiento territorial, porque si lo tenemos, había entendido yo que se había avanzado incluso en un sistema de planificación territorial y urbano. ¿En qué quedó eso? O sea, porque si tenemos tenemos la estructura, tenemos al personal para que precisamente haga las valoraciones, los estudios correspondientes, tenemos a los especialistas en la materia, personas como Raiza que cuentan con experiencia y que pueden dar una orientación de dónde más no se debe construir o hacia dónde debemos construir y evitar lo que estamos viendo, pero que sí, uno de los factores es la mala disposición de la basura, cómo están los drenajes sucios y que eso, supongo yo, hace colapsar y que el agua no corra. En fin, eso es uno de los factores, pero amén de eso está ese desarrollo desordenado que anota usted, pero entonces, ¿qué está pasando con ese sistema de planificación urbano que supuestamente tenemos aquí en Panamá? Somos muy buenos haciendo documentos, dándonos espaldarazos, pero a la hora que hay que llegar al cumplimiento en el campo, en la supervisión y en el desarrollo real, no se está cumpliendo. Esto está generando ello. La ciudad de Panamá tiene 4 ciudades con 4 periodos distintos. Tenemos el área de San Felipe, tenemos Panamá la Vieja, tenemos esa ciudad colonial nuestra que llegó hasta el final del 2021 y ahora tú ves en el 21 un Costa del Este y comienzas a ver áreas hacia Chepo y comienzas a ver al área a Panamá Norte, hacia Chilibre, llenándose de mayor densidad de población. No estamos teniendo una coordinación real y esto está generando estos problemas. Mira, lo que hablaba hace unos minutos la licenciada Raiza, haber hecho un trabajo cambiando las dimensiones de distribución del sistema de drenaje pluvial en Vía Argentina, debió ser consecutivo, pero no se ha hecho. Pero tampoco lo hacen las autoridades ni del gobierno central ni del gobierno local. Entonces, no puedes seguir creciendo y pegándote a las líneas pluviales de los años 60. No, es imposible. Y lo otro es de que este crecimiento desordenado, y digo esto cuando tú tomas la autopista Panamá-Colón, hacia allá hasta Cerro Patacón, toda esa zona, ahora esa zona está tan depredada y se está desarrollando sin controles, pero las autoridades miran a la izquierda, a la derecha, pero menos a la comunidad y a los controles que hay que establecer. Pero cuando visitas los lugares, te das cuenta de que tienen energía y tienen agua. Los seguimos conectando y después a los 5 años entonces tenemos la huelga porque el agua no llega. O sea, tenemos un descontrol y esto pasa solamente con las líneas vitales que son los servicios básicos que debe tener. Mucho más va a pasar cuando llegan estos sistemas de mal tiempo y que generan mayor problema. ¿Qué hay que hacer? Simplemente lo que ocurre es de que aquí quien no cumple debe ser penalizado. Yo lo he dicho hace mucho tiempo. Yo no sé dónde quedaron el tema de las fiscalías ambientales, yo no sé dónde quedaron. Hay que hacer una fiscalía de gestión de riesgo y de planificación. Quien no cumple con las normativas y siga un plan, porque Panamá sí tiene expertos. De hecho, cuando tú comienzas a visitar la región, y se lo puedo decir con conocimiento de causa, porque yo no iba a pasear a las convenciones ni iba a las reuniones internacionales a ver esto, me sentaba a trabajar con ellos y te dabas cuenta que de pronto te encontrabas a un joven o a un profesional con un estudio que está siendo aplicado en otro lugar del mundo, pero que cuando tú ves quién lo está desarrollando, es un panameño o una panameña. Entonces, esas cosas, ¿por qué? Porque nuestra zona tropical es una zona donde nosotros tenemos más de 3.000 milímetros de agua durante el año. Somos el escenario perfecto para que se realicen todos los estudios que cualquier país con menor precipitación o mayor precipitación quiera desarrollarlo. Y mucha de la información extraída por las estaciones meteorológicas y los estudios que realizó el canal desde sus inicios son los que se han estado utilizando para crear otros sistemas de prevención o de seguimiento en la reducción de riesgos a desastres dentro de la región de Centroamérica y de países incluso de primer mundo. Entonces, si nosotros somos un ejemplo, lo que tenemos es 2 Panamá, un Panamá que cumple normativas
y un Panamá que no cumple normativa. Y esto está obedeciendo básicamente. ¿Sí? No lo Perdimos la escuchamos. comunicación. Sí, al ¿Qué, señor parecer, Doménez? Sí. sí, no lo estamos escuchando. Pareciera que esto tuvo algún problema con Sí. la comunicación. Sí, Yo seguimos sigo con aquí, Raiza, sí, seguimos con Raiza. eso. Me tuve que mover, pero seguí detenidamente lo que estaba diciendo el licenciado Don Deris. En efecto, o sea, Panamá ha participado a nivel de gobiernos nacionales y locales en muchas de estas iniciativas globales para la reducción de riesgos, generó su plan nacional de riesgos, su estrategia, el plan de seguridad hídrica, una serie de planes y políticas que han quedado engavetadas, que luego para ejecutarlos en el territorio requieren de voluntad política y también de consensos de intereses, porque el ordenamiento de territorio es un ejercicio de consensos de intereses. Ciertamente, la propiedad privada es un recurso vital, es indispensable garantizarlo y mantenerlo, pero la propiedad privada también al servicio del mejor beneficio colectivo. Digamos, un lote que es atravesado por un río, no puedes desarrollar el lote guiando el río. Cuando yo estudiaba arquitectura, a mí me enseñaban que si tu lote tenía un río en el medio, tenías que ver qué hacías, pero el río no lo tocabas y su servidumbre tampoco. Claro, Entonces, hoy día nos sentimos con el derecho y la autoridad de coger el jugarlo y mandarlo quién sabe para dónde. Y quién sabe para dónde está afectando a las comunidades río abajo, y es lo que ha estado pasando. Entonces, aquí todo el mundo quiere pasarse la pelota de que no es mi responsabilidad, es del MIBIOT, no es del MOB, no es del IDAN. Y ciertamente los promotores también tienen que darle mucha vuelta al reloj para lograr aprobaciones, porque es que realmente no hay un eje claro de cómo se aplican los planes y las políticas, porque nadie quiere incomodar a otro. Pero sí, aquí incomodar. sí, así como tiene una responsabilidad el MIBIOT, los municipios entiendo también tienen un papel importante que jugar en la planeación del ordenamiento, pero me pregunto yo, ¿realmente los involucran al momento de hacer esa planeación y desarrollo sostenible urbanísticamente hablando, o no son tomados en cuenta, o no les interesa, o miran para otro lado? ¿Cuál es la dinámica de los municipios a sabiendas de que deben jugar su papel en esto? Lo que pasa es que hay varios niveles, Edna. El MIBIOT, por ley, tiene la responsabilidad de la planificación nacional y regional. O sea, tiene que crear las directrices del ordenamiento territorial nacional, ¿ok? Y regional. Sin embargo, desde la Constitución y ya organizándose bajo la ley de descentralización, los municipios son la autoridad urbanística local, o sea, de las ciudades. Y ellos son los que tienen la competencia, tienen que prepararse para eso. Y ya ese tiempo se supone que está con todas las herramientas, todos los municipios de este país y con los recursos de la descentralización deben estar capacitados para ordenar su territorio. Y aquel que no lo esté debe pedir apoyo, pero es su responsabilidad. Pero aquí se han estado pasando también la responsabilidad y el MIBIOT ha mantenido esa hegemonía sobre el territorio. Cuando nosotros estuvimos en la alcaldía, 3 veces tuvimos que demandar resoluciones del MIBI que interferían en el ordenamiento territorial de la ciudad. 3 veces, y las 3 las ganamos, porque teníamos los profesionales, las herramientas, la estructura para planificar el territorio. Entonces, pero esas cosas deben ir avanzando y no estancarse como nos quedamos ahora, en donde han pospuesto la ejecución del plan territorial. O sea, quedó suspendido como 2 años, pidieron 3 años más, se logró que fueran 6 meses, pero todavía no estamos ejecutando lo que el plan de ordenamiento dice. Y mientras eso no suceda, cada quien pide como si esto fueran piñatas y se van repartiendo. Yo tengo esta finca y yo quiero hacer 5.000 casas, tú dale, el MIBIOT lo aprueba, porque esa es otra cosa. El MIBI aprueba urbanizaciones, el municipio aprueba casas y edificios. Entonces no podemos seguir con esa dualidad de que el municipio no tenga competencia sobre las urbanizaciones que aprueba el MIBI.
Cuando vemos que las urbanizaciones que aprueba el MIBI son esos que parecen contenedores de dormitorio, porque es uno al lado del otro, no hay espacio público, no hay espacios naturales, deforestan todo, recién cuando siembran unas palmeras que nada aportan, o sea, hay una serie de elementos urbanísticos que no tienen ninguna consideraciones ambientales y los municipios nada tienen que ver, porque todavía la legislación no se adecúa a la verdadera competencia municipal en el ordenamiento. Bien, recuperamos a José Donderi, Sergio. Sí, claro. Aquí estamos. En una ciudad o en ciudades que han crecido de manera desordenada, licenciado Donderis, y donde se necesitan muchos planes de planificación, más bien que se ejecuten esos planes que ya se han hecho en demasía durante las últimas administraciones. Hay espacio para la mitigación, porque estamos hablando de ciudades que crecen de forma desordenada, donde los ciudadanos siguen haciendo daño con algunas prácticas al medio ambiente, pero hay espacio para mitigar los daños más allá de los que ya hemos tenido cada vez que vienen estas temporadas lluviosas. Mira, sin duda, la reducción de riesgo a desastres habla de la gestión correctiva y prospectiva. La correctiva trata de hacer un análisis y identificar las amenazas y vulnerabilidades que han ocurrido en el pasado y busca las alternativas para eliminar la amenaza, reducir la vulnerabilidad o mitigar ambas. Nosotros, cuando tú revisas la gestión de riesgo, por más que existen documentos que hablan de la gestión de riesgo en los gobiernos locales, no se aplica. El problema que tú tienes, plan de ordenamiento territorial hecho por técnicos y profesionales. Cuando comienzas a ver el tema de la gestión de riesgo, el manejo de reducción de riesgo a desastres, lo ves con analistas de riesgo que también son técnicos y profesionales. Pero cuando vas a la gestión pública, la carencia de un fortalecimiento de la institucionalidad permite la toma de decisiones por personas que no tienen idoneidad sobre el tema, no son ni arquitectos, ni son ingenieros, ni estudian ambiente, ni tienen que ver con el desarrollo de los territorios, ni el comportamiento social de los territorios, ni el comportamiento de las amenazas o vulnerabilidades que tienen. Entonces, el problema más serio que tenemos es de que entonces tienes lo que los tomadores de decisiones, en gran mayoría, que son las autoridades que son electas, entonces toman decisiones pero sin idoneidad pertinente sobre el tema en mención. Quizás esto no ocurre de manera tan directa dentro del gobierno central porque se busca cumplir con ello. Pero ¿qué ocurre? Existe una vulnerabilidad. Cuando yo hablo de esto, es que existe también corrupción en proceso. No es posible que después de estudios de impacto ambiental, cuando tú comienzas a observar los efectos adversos posteriores a ello, entonces encuentras hallazgos y cuando tú consultas, te dicen que no, eso estaba fuera del campo de estudio o esto no se evaluó. Entonces tenemos que llevar que un Ministerio de Ambiente comienza a trabajar ya no solamente con las variables ambientales, sino que directamente, de la misma manera, con esa idoneidad que se le pide a cada consultor para un estudio de impacto ambiental, se busquen gente idónea para hacer los análisis de riesgo y que se cumpla. Lo otro que yo siempre indiqué, no lo digo ahora, hace más de 9 años, es que teníamos que crear un control en ese tema de desarrollo, que aquel que incumple una medida y genera a sí mismo, si tú generas un desastre ambiental, tú y tienes responsabilidad, vas a ser sancionado. Lo mismo tiene que ser con los desastres que tienen amenaza a la vida o a la pérdida de vida. Porque seguimos en esa flexibilidad o buscando esas esquinas o con la corrupción. Mira, la corrupción no solamente son los que se roban los dineros en contratos y en otras cosas. Corrupción es aquel funcionario que firma documentos para que se generen permisos de proyectos que atentan contra la seguridad pública colectiva y del Estado. Pero buscarlo es complicado. Nadie quiere ponerse el dedo en la llaga. Y cuando yo establecí que era finalizando el gobierno del presidente Varela, una normativa dentro de la ley que llevábamos, la ley de carrera de protección civil, que iba a ser académica. Ahora es una ley de carrera de cursito, cuando lo que requiere la ley es que los profesionales que laboren allí
tengan titularidad académica universitaria con especialidad y idoneidad para enfrentar los retos del futuro. 2, y que se convirtiera en algo más científico. Pero estábamos buscando, dentro de esa ley que estábamos colocando, ingresamos algunos artículos que tenían que ver con el control del desarrollo, que tenía que venir a ver la gestión de riesgos dentro de los procesos de ordenamiento y de desarrollo de estos proyectos. ¿Y sabes qué ocurrió? Me decían que SINAPROD tenía que ir a cargar maletas, cargar botiquín y que se quedaran haciendo eso. Entonces, no, el país no puede evolucionar si no le pones los profesionales idóneos para supervisar que lo que se aprobó en un estudio de impacto ambiental de verdad se está cumpliendo en el campo. Entonces necesitamos fortalecer la institucionalidad nacional en temas ambientales y de riesgo, pero también cuando vamos a los gobiernos locales pensando en que la descentralización es una fortaleza, pero cuando tienes que hay una vulnerabilidad dentro de ellos, porque muchos de ellos obedecen a una condición que no les permite identificar a la comprensión de un estudio técnico, entonces ¿cómo le da supervisión? Me dirán, para eso están los ingenieros municipales. Bueno, el equipo de ingeniería municipal muchas veces se ve bajo la presión, ya sea de los consejos municipales, que son los verdaderos, son los que lo eligen, o lo quitan o lo retiran, pero tiene que haber un equipo mucho más técnico y que deberá tener mayor supervisión. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Qué propongo? Es que hay que llevar una ley que estoy seguro que va a tener demasiados escollos porque todo el mundo va a brincar, que tenga que ver con la regulación ambiental y gestión sobre los riesgos, las amenazas y vulnerabilidades que estamos teniendo. Esto está sucediendo en los países del primer mundo y está sucediendo en países de la región. ¿Por qué? Porque ante el cambio climático, eventos extremos mucho más intensos, vas a tener y mayor demografía en el área espacial y desarrollo de estas comunidades, tienes mayor vulnerabilidad a que te ocurra un desastre con mayores aristas, a ser más intenso y con mayores pérdidas. Esto es importante. Debemos seguir trabajando entonces para aplicar esos correctivos, ¿no? De estas legislaciones y sobre todo implementar lo que ya tenemos, porque es que tenemos muchas normativas vigentes, pero que no se están aplicando debidamente por todos los actores. Muchísimas gracias, licenciado Donderis. Se nos ha agotado el tiempo rápidamente. 30 segundos para concluir, porque se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que Panamá enfrenta un gran desafío, y yo le a todos los oyentes de Radio Panamá, sin distinción de qué partido político sea, yo le digo al panameño que nos está escuchando, que se inunda todos los años, que tiene deslizamientos, que sabe que tiene un familiar o una amistad que vive en ello, pregúntale al político que llega a su casa cuál es su plan de gestión ambiental, cuál es su plan de propuesta de gestión de riesgo real, porque si no se hace de esta manera, todos los años, cada vez que tenemos temporada lluviosa, vas a tener inundaciones y deslizamientos y temas importantes sobre ellos colaterales, pero también vas a tener problemas sobre la gestión ambiental que está siendo muy vulnerada en estos momentos. Me quedo con esa reflexión y recomendación que hace José Donderis a la audiencia y agradecidos estamos por sus comentarios al respecto de esa planificación y desarrollo urbano en el país ante esta inicio de temporada lluviosa e inundaciones, y a la arquitecta también nuevamente, Raiza Banfield, gracias a ambos por acompañarnos en la tarde de hoy y que tengan una buena tarde. 4:41 minutos, nos vamos a la siguiente pausa, nos hemos pasado, ya volvemos. Ya regresamos. Saludos. Se necesitan profundizar. Continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Si estás